Hola amigos, amigas, gracias por sintonizarnos y acompañarnos en este que es su programa Fe Católica Viva. Nos acompaña hoy en el estudio Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, Colorado, y será él quien nos ayude el día de hoy a reflexionar sobre un tema también muy importante como siempre en este programa. Gracias, Monseñor. Gracias a ti, Luis, gracias a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros estos momentos de crecimiento en la fe, de conocer lo que es nuestra iglesia, de estar unidos como una familia. Dice unidos como una familia. En el credo, Monseñor, el credo básicamente tiene como cuatro partes, ¿no? Una, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo, y luego dice, creo en la iglesia. Creo en mi iglesia. Y al decir que creo en la iglesia, dice, creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Podríamos hablar de todos, vamos a ver hasta dónde llegamos, pero comencemos al menos con el concepto de que es una. El tema de hoy es entonces la unidad de la iglesia, la unidad de los cristianos, la unidad de todos estos que nos llamamos discípulos de Cristo. ¿Por qué decimos en el credo, creo en la iglesia que es una? Primero que nada, estamos todos de acuerdo que Jesucristo fundó una sola iglesia. Aquella iglesia que fundó sobre la roca que es Pedro. De hecho, ya que mencionas el credo, ¿por qué surge este credo? Bueno, primero que nada, ¿qué es el credo? Es la síntesis de nuestra fe, el clarificar exactamente lo que nosotros, los principios básicos que nosotros creemos. ¿Por qué se hizo el credo? Precisamente para combatir la división. En aquellos tiempos, la fe se transmitía oralmente y empezaron unos a tomar y a malinterpretar ciertos conceptos, como por ejemplo, si Jesucristo era verdadero hombre, pero no era del todo Dios. Otro error que se empezó a difundir, si Jesucristo era Dios con apariencia de hombre. Entonces, estas cosas que se empezaron a difundir, que provocaban división en la iglesia naciente, se dijo, no, vamos a establecer cuáles son los puntos fundamentales de nuestra fe, y eso es lo que le va a dar unidad a la iglesia, y por eso se hizo el credo. Creo primero que nada en Dios, que es uno y trino. Entonces, en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la iglesia, que es después viene como tú mencionas, esa adición. Yo mencionaba esto porque en aquellos tiempos era importante esta unidad de la iglesia, porque se empezaba a fraccionar. ¿Qué es lo que divide a la iglesia? Los hombres. Jesucristo fundó una sola iglesia y los hombres son los que la dividen. Entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, se hace esta síntesis de la fe, este credo, que le vuelve a dar unidad a la iglesia. La iglesia es una, aquella iglesia fundada por Jesucristo. Y ya vienen todas estas características que van a fortalecer esta unidad de la iglesia. Sin duda que el deseo de Cristo, expresado en el Evangelio de San Juan, es que seamos uno y nos mantengamos unidos. O como dice San Pablo, voy a leer de la carta de San Pablo a los Efesios, el capítulo 4. Dice, yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y a una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todo, lo penetra todo y está en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta unidad de la que habla San Pablo, Monseñor, habla de que es unidad en distintas áreas. Dice que estamos unidos en un mismo espíritu. ¿Qué significa eso? Primero que nada, quien da vida a la iglesia, es el Espíritu Santo. Todas estas afirmaciones necesitan un poco de ir hacia atrás. Si nosotros leemos, por ejemplo, la Sagrada Escritura, notamos que siempre la acción de Dios es trinitaria, pero como que privilegia en cada momento, como que privilegia a una de las personas de la Trinidad.
Leemos la Sagrada Escritura y el Antiguo Testamento, la persona privilegiada de la Santísima Trinidad es el Padre, que prepara al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, lógicamente, la acción salvadora, la persona privilegiada, aunque interviene el Padre y el Espíritu Santo, pero la persona privilegiada es el Hijo, que es Jesucristo, el Salvador. Cuando Jesús sube a los cielos a la derecha del Padre, el Padre y Jesucristo envían al Espíritu Santo y es el tiempo de la iglesia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y tiempo de la iglesia. Entonces, en el tiempo de la iglesia, quien vivifica la iglesia es el Espíritu Santo. Y de nuevo, el Espíritu Santo es uno solo. Es la única, o sea, es el único como tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, a eso se refiere. La iglesia está vivificada por un solo Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si sigo con el texto, dice después, han sido llamados a una misma vocación. Qué bueno que se menciona esto. Es un tema fascinante verdaderamente porque podemos conectar muchas cosas. Mencionabas ahorita el credo, en la parte de la iglesia, que dice, creo en la iglesia una santa. Vamos a estacionarnos ahí, tomar lo santo y tomar la vocación. Todos, absolutamente todos los cristianos tenemos una vocación. ¿Cuál? La santidad. Entonces, eso también nos lleva a la unidad, todos, o sea, no es que algunos estamos llamados a la santidad, todos absolutamente. De nuevo, el cumplir con esta vocación a la santidad es lo que le da también unidad a la iglesia. Es esa vocación ineludible, es para todos. Y el mismo Jesucristo dice, sean santos como mi Padre Celestial es santo. Es a todos. Y entonces, todos los que estamos incluidos, estamos llamados a esa misma vocación. Por lo tanto, la unidad de la iglesia también se expresa en una sola vocación, que es la vocación a la santidad. Cuando dice vocación, no se refiere a la profesión que va a elegir uno, sino algo más profundo. Sí, exactamente, y tú bien lo sabes, vocación en cuanto a la raíz etimológica de la palabra, ¿no? Que viene del latín vocare, llamar. Es Dios quien nos llama a. Estamos todos llamados a la santidad. Y de nuevo, esto es una parte importante de la iglesia. Yo a veces digo santidad es como ser amigos de Dios, ¿no? Vivir en amistad con Dios. Entonces todos estamos llamados, invitados a ser amigos de Dios. En eso estamos todos unidos. No le cambien, ya volvemos. Esto es Fe Católica Viva. Unos pelillos por ahí. Unos pelillos por ahí. En Fe Católica Viva. Dios los bendiga. ¿Qué? Podemos, sí, ya está. Vamos a seguir. Amigos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta transmisión. Esto fue no. Monseñor, volviendo a lo de el grano que muere, ¿cómo? No sé. ¿Qué pasó? Ponle stop. ¿Qué pasó? No sé, me quedé en Monseñor. ¿Le puede cortar? Sí. Okay. ¿Pero en qué quedamos? Se me fue la onda. ¿Qué pasó? No, se me fue la onda. Pues nos unimos todos para despedir a nuestro arzobispo. Muchas gracias. Esto fue su programa Fe Católica Viva. ¡Ya ve! Se me olvidó que estábamos grabando. Ok, ya. ¿Otra vez? Oye, me dio hipo, espérame. ¡No! No sé qué traigo. Es que empecé a toser. No te digo. Ok, ya. Espérame, no, hombre, traigo el hipo la fregado.
Hombre, traigo lipo la fregado. Traigo lipo la fregado. Traigo lipo la fregado. Oye. Persona influyente. Y los influyentes de aquel tiempo eran, ¿qué van a decir de mí mis otros compañeros fariseos? Que yo voy a buscar a Jesús. ¿Sí se cruzó? ¿Sí te cruzaste? Guárdalo para el blooper. Que se le vaya la cara así como. Guárdalo. Que se le vaya la cara así como. Que se le vaya la cara así como. Guárdalo. No, que se le haya visto la cara así caminando. Así como si nada, ¿no? Ya está grabando esa. Ya es otra cosa, o sea, pues, es que, Se le fue la idea. no, se me fue la idea. No sé, le cortamos. No, Ay, espérate. ¿Qué pasa? Es que estaba guardando las hojas. Párale. Fe Católica Viva. Este programa es para usted, para que reflexione, para que comparta con nosotros. No. Sí, estaba bien. Estaba bien. Estuvo bueno, o sea, diferente, pero bueno. No. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos, vicario para el Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Denver, sobre la unidad de la Iglesia. Estamos siguiendo un texto de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, en donde nos invita a mantenernos unidos. Decíamos que San Pablo nos invita a mantenernos unidos en un mismo espíritu, y después dice porque tenemos una misma vocación. Pero después dice que también tenemos una misma esperanza. La esperanza siempre mira hacia futuro con la dimensión de tener ya algo en las manos. Parece contradictorio, parece paradójico, futuro y presente. O sea, la esperanza une al futuro y al presente. O sea, tenemos una meta hacia dónde llegar, pero de alguna forma ya la estoy palpando. Ya tengo tanta, o sea, estoy tan cierto de esa meta que ya la siento en mí. ¿Cuál es esa meta a la que nosotros vamos, o a la que nosotros vamos dirigidos? Nada más cito a San Agustín, que nos dice, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que regrese hasta ti. Entonces, nuestro destino, o sea, la esperanza que nosotros tenemos, la esperanza que nos une a todos nosotros, es un día llegar hasta la presencia del Padre, regresar a Él. Se supone que de Él salimos y a Él regresamos. Por eso se habla de un regreso al Padre. Todos estamos llamados a en ese caminar. Esa es la iglesia. La iglesia es un peregrinar hacia la casa del Padre. Así lo manifestaba simbólicamente desde el Antiguo Testamento, cuando en el Antiguo Testamento al pueblo se le hace la promesa, valga la redundancia, de la tierra prometida. Lógicamente, Dios no se refería a una tierra aquí, aunque sí le dio la tierra de la Palestina, no se refería exactamente a la tierra aquí palpable, en este mundo, sino la verdadera tierra prometida era el reino de los cielos. Ahí ya se va prefigurando cuál es hacia dónde vamos. Llega Jesucristo, anuncia el reino de los cielos, lo hace como algo alcanzable, pero algo presente ya está entre nosotros. Eso es lo que le da vida a la esperanza. Y entonces nosotros nos ponemos como iglesia, todos juntos en camino de ese destino o esa meta final de la que nosotros ya durante el camino saboreamos de alguna forma. Eso es lo que o sea, de nuevo, si estamos hablando de unidad, lo que le da esa unidad a la iglesia es que todos, absolutamente todos, vamos hacia ese destino. Además dice el texto después de eso que estamos unidos porque tenemos un mismo espíritu, una misma vocación, una misma esperanza, pero también porque tenemos un solo Señor. Y pues parece obvio, había mucho que decir, pero como un axioma, es algo del que ya no se duda, del que tenemos, o sea, un solo Dios, un solo Creador,
Él fue el que nos hizo. Vamos entonces a algo más complejo. Dice también una sola fe. Usted comenzaba diciendo que el credo precisamente se formuló para corregir errores de fe. El cristiano entonces está unido porque cree exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué pasa con nuestros hermanos que no son de la Iglesia Católica, pero creen en Cristo? Tienen un mismo Señor, una misma esperanza, una misma vocación a la santidad, pero en la fe pueden tener disidencias o diferencias. Exacto. De allí es donde a ellos les falta la unidad. Ellos están en lo que podemos llamar lo fraccionario. Creer en la fe, o sea, creer en la unidad es, yo acepto todo lo que es la fe. O sea, la fe que es la revelación, en lo que Dios me da a conocer, lo acepto todo. Esa es la unidad. Lo fraccionario y lo que sucede en los hermanos separados es, dice, yo acepto, pero esto no, ya lo estamos fraccionando. Entonces ahí estamos fracturando la unidad y es donde ellos, sin hablar mal, ellos caen en esa fractura. O sea, ellos no están en la unidad. ¿Por qué? Porque no están aceptando la totalidad de la revelación, la totalidad de la fe. Simple y sencillamente, ellos le empiezan a fraccionar diciendo, esto sí voy a aceptar, esto no. Entonces, ahí están rompiendo completamente la unidad. Ellos mismos están rompiendo la unidad. Y eso es lo que caracteriza también a los católicos. Los católicos aceptamos toda la fe, toda la revelación, y eso es lo que nos hace una unidad. Como católicos, centrándonos más entre los católicos, además de unirnos la misma vocación, la misma esperanza, el mismo Señor, la misma fe, también tenemos una manera de alabar y de rendir culto a Dios que es común y unida. Uno dice, a cualquier parte del mundo que yo vaya, la misa va a ser igual, la misa católica va a ser igual. ¿Ese también es signo de la unidad de la Iglesia? Sí, o sea, es el misterio que nosotros celebramos. Es como decir, muchos hermanos separados cometieron este error. Decir, trataron de ver la unidad de alguna forma superficial, externa, diciendo, no importa lo que creamos, vamos a tratar de unirnos en la forma en que damos culto. Y entonces los católicos decimos, no importa cómo damos el culto, lo que importa es que creemos una sola cosa. Y entonces, aún con las diferencias, porque ya sean diferencias, aún con las diferencias de cuando celebramos, de diferencias de lenguaje en el mundo alrededor del mundo, diferencias de lenguaje, diferencias de características culturales en la misma celebración, incluso diferencia de ritos. Lo que celebramos es un solo misterio. Y eso es lo que nos da unidad. Tú dices, puedo ir a la misa en cualquier parte del mundo y aunque me parezca diferente, porque hablan otro idioma o porque tienen algunos signos culturales diferentes, yo sé que lo que estamos celebrando es lo mismo que celebro en mi lugar de origen o donde yo realmente estoy integrado en mi iglesia. Sé que es exactamente lo mismo lo que celebramos, a pesar de que tenga algunas variantes. Por eso decimos que la Eucaristía es sacramento de unidad. Sacramento de unidad. O sea, aquí y en China, en cualquier parte, la Eucaristía siempre va a ser eso, uno nada más, una sola Eucaristía, el sacrificio de Cristo incruento. Y hablamos de la Eucaristía, se nos acabó el tiempo del segmento número 2, no le cambien, ya volvemos, esto es Fe Católica Viva. Hola, gracias por acompañarnos y seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre la unidad de la Iglesia. Hemos hablado que estamos unidos porque nuestra fe es la misma, nuestra vocación es la misma, nuestra esperanza es la misma, un solo Señor, un solo llamado a la santidad, porque celebramos y adoramos a Dios de la misma, teniendo como centro el mismo misterio de celebración eucarístico. Pero
En realidad la iglesia es una porque su origen es uno, que es Dios. Es un solo Señor Jesucristo, pero es uno. ¿Por qué voy allá? Porque pareciera que la iglesia de la parroquia de San Juan y la iglesia de la parroquia de San Pedro, pues no son una. Pudiesen ser más de una, porque quizá en la de San Pedro hablan un idioma y en la de San Juan hablan otro idioma, y porque quizá acá hacen unas actividades que acá hacen otras. A final de cuentas, aunque esté formado por distintas iglesias o comunidades eclesiales, forman una sola iglesia. Así es Dios también. O sea, así es Dios. Creo que no hay ninguna contradicción en todo lo que, bueno, estoy seguro de que no hay ninguna contradicción en todo lo que Dios hace. Dios tiene en mente ese modelo de iglesia, pero la iglesia basada en la misma unidad en el Dios en el que creemos. Mencionabas diferentes comunidades. Así es el Señor. Desde el catecismo nosotros aprendemos que existe un solo Dios, que creemos en un solo Dios. Pero ese Dios está en tres personas distintas. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad en un solo Dios, pero a pesar de ser uno, son tres personas completamente distintas. Entonces, esa unidad trinitaria es lo que le da, es el modelo de la unidad de la iglesia. A pesar de haber comunidades diferentes, somos una sola entidad, un solo cuerpo, una sola iglesia. Ese es, digamos, el modelo que sigue la iglesia es el modelo trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Quizá la pregunta va a ser muy tonta y muy repetida, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo tres y un solo Dios? Ay, Dios mío, es el misterio de la Santísima Trinidad que tanto se ha luchado por entender, que no logramos entender. Nosotros sabemos que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no porque lo hayamos descubierto, sino porque lo recibimos por revelación. El mismo Dios nos comunica esto, que existe un solo Dios, eso es revelación. Existe un solo Dios y al mismo tiempo la revelación nos comunica que en tres personas distintas. Por lo tanto, si nosotros sabemos esto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, pero un solo Dios, o sea, eso lo conocemos por revelación, no porque lo hayamos entendido o descubierto. Es el mismo Dios quien, o sea, revelación quiere decir dar a conocer, comunicar algo que no se sabía. Entonces, Dios nos comunica esto que no se sabía. Como lo comunica Dios, nosotros lo tomamos como cierto, como verdadero, aunque definitivamente no lo entendamos. O sea, ¿cómo es que sucede esto? No lo sé verdaderamente. Es el misterio de Dios, que es eterno, insondable, es profundísimo. De manera similar, ¿debería ser o estamos llamados a vivir la unidad en la familia, dado que la familia es también como una iglesia en casa? De hecho, la familia en nuestra iglesia, la familia es llamada la iglesia doméstica, es una pequeña iglesia. Y yo muchas veces he dicho en las homilías, he tratado de alguna forma transmitir esta enseñanza, de que cuando Jesucristo fundó su iglesia, lo fundó con un modelo familiar. Y es muy interesante hacer toda la descripción, especialmente eucarística, del misterio eucarístico, y encontraremos unas alusiones tan directas a lo familiar que uno se queda sorprendido. Mucha gente cree que la Eucaristía es nada más la misa que se celebra y así los signos externos. No, cuando Jesucristo instituyó la Eucaristía tenía todo perfectamente pensado. Cuando uno se mete cada vez más al misterio, a estudiar el misterio, a tratar de ver en profundidad lo que se celebra, empieza a descubrir tantos mensajes que quiso transmitir el Señor. Y entre uno de esos tantos mensajes es maravilloso encontrar cómo esa
iglesia, esa misma Eucaristía, porque la Eucaristía es la que construye la iglesia, tiene un modelo familiar. Y ese modelo familiar, una de las características importantes, indispensables en la familia, es la unidad. Una familia desunida no se concibe una familia desunida. Más bien es la destrucción de la familia. Cuando la familia se desune, es la destrucción de la familia. Cuando la familia está viva, es porque es una familia unida. Monseñor, y ya en la iglesia que llamamos diocesana, de una diócesis o incluso de una parroquia, el signo de la unidad de ese grupo o de esa iglesia es el obispo o el párroco. Sí, de hecho, todos los misterios tienen de alguna forma una manifestación externa con signos. Los signos, en este caso la unidad de la parroquia, el signo sensible de la unidad de la parroquia sería el párroco, que da unidad a la familia parroquial. El signo sensible de la unidad de la arquidiócesis, que llamamos iglesia particular, es el obispo o arzobispo, que da la unidad a esa iglesia. Y si saltamos más arriba, el signo sensible de la unidad de la iglesia universal es el papa. Entonces todo está organizado en una forma jerárquica, pero no porque se quiera privilegiar la autoridad, sino porque es un signo de unidad. Desde el papa, el obispo, el párroco. Y es lo que da la unidad a la iglesia universal. Monseñor, en un minuto, si tenemos un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo, una misma vocación, ¿por qué estamos tan divididos? ¿O por qué nos dividimos tanto y no nos entendemos? Eso sería tema tal vez de un programa completo, pero hay un motivo, el más importante, que provoca la desunión, el pecado. El pecado fragmenta todo. Desde el momento de la creación, ¿qué fue lo que dividió a Adán y Eva? El pecado. Y desde ahí, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia se divide? Porque cae en pecado. Bueno. Gracias, Monseñor. Seguimos hablando de esto en otro programa. Nos vemos la próxima semana, ya saben, en su canal. Esto es Fe Católica Viva. Dios les bendiga.